Y vamos a continuar con las bases de la revolución industrial en Gran Bretaña, que como os podéis imaginar, después de esa revolución industrial, de esta revolución agrícola, lo que trajo consigo fue una revolución demográfica, es decir, un aumento de la población. Fijaos en este mapa cómo aumenta la población mundial, y el aumento más acusado fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, durante la época en la que comienza la industrialización. Y fundamentalmente se debe a distintas causas. En principio, la alimentación es mucho más variada, ya están muy extendidos los cultivos provenientes de América o de otros lugares del mundo. Gracias a una revolución de los transportes, las comunicaciones son más fáciles, por lo tanto es más fácil consumir productos de unos lugares o de otros. Además hay mejoras en la medicina y mejoras en la higiene, lo que hace que la población en general viva más años, la mortalidad no sea tan grande, y entonces ese descenso de la mortalidad, de la tasa de mortalidad, junto a una tasa de natalidad que en principio es alta, aunque irá bajando de una manera muy leve, entonces esa alta natalidad sumada a esa baja mortalidad lo que va a hacer es producir un incremento de población muy grande. ¿Y qué consecuencias tiene que la población aumente, que haya un aumento demográfico? Pues por un lado, un desarrollo industrial. Vamos a tener más población dispuesta a trabajar en las nuevas fábricas que se están desarrollando. Y además esa población va a ser consumidora. Es decir, estos mismos trabajadores van a ser los que van a consumir y por lo tanto van a estimular a su vez la producción. La población se redistribuye. Hemos comentado que el campo se mecaniza, por lo tanto ya no hace falta que haya tantos trabajadores agrícolas, de manera que esa población se marcha a las ciudades y en muchos casos directamente emigra y se marchan a otro país. De manera que la población en Europa se comienza a redistribuir. Hay otros factores básicos. Las vías de comunicación se desarrollan a la vez que se van desarrollando los transportes, gracias a una especie de revolución tecnológica. Vamos a estudiar un poquito más adelante uno de los grandes inventos de la revolución industrial, que fue la máquina de vapor. Esta máquina de vapor se aplicó a distintas máquinas o distintos medios. Por ejemplo, aplicada a los transportes marítimos, consiguió que hubiera unos barcos que establecían comunicaciones y que no dependían del viento, por ejemplo, sino que siempre podían mantener una velocidad constante, de manera que podían conseguir unas comunicaciones mucho más fluidas y fiables. La misma máquina de vapor se va a aplicar a las comunicaciones terrestres, desarrollándose un invento que va a ser totalmente revolucionario como es el ferrocarril. De esta manera, con una máquina, sin depender de animales que son más lentos y que necesitan descanso, lo que vamos a tener son unos medios de comunicación, unos medios de transporte que pueden llevar de un lugar a otro grandes cantidades de producción. Se va a invertir también en las vías de transporte, que pueden ser terrestres, como en el caso del ferrocarril, pero también pueden ser fluviales, especialmente en Inglaterra, donde hay mucha más agua, hay muchos más ríos, y las comunicaciones mediante la construcción de canales hacen que sean muy baratos o se abaraten mucho más los costes de transporte. En principio, estos canales ya existían, normalmente consistían en pequeñas embarcaciones que eran arrastradas por animales que caminaban un poco adelantados, pero al lado de las embarcaciones, y que estaban sujetas por una cuerda, una maroma fuerte. Los animales iban arrastrando esas embarcaciones. Eso se llamaba la sirga. En cuanto se aplique la máquina de vapor a las embarcaciones, estos animales también serán prescindibles, pero estos canales seguirán siendo útiles. Otro factor que desarrolló la revolución industrial en Gran Bretaña fue el crecimiento de los medios financieros, fundamentalmente los bancos, porque todos estos beneficios que van a empezar a dar estos aumentos de producción agrícola y sobre todo la industria textil o la industria minera, cuando se vayan desarrollando, servirán para que entidades financieras a su vez inviertan en estos sectores que son más punteros en este momento. Y por supuesto, el factor fundamental, especialmente en Gran Bretaña, que desarrolló esta revolución industrial fue la disponibilidad de fuentes de energía y también de materias primas. La fuente de energía fundamental va a ser el carbón. El carbón va a utilizarse como materia prima que va a alimentar esta máquina de vapor y se podrá aplicar a distintos tipos de industrias. Aquí veis un mapa en el que podemos ver la distribución de los principales lugares mineros y que además se convertirán en los principales lugares industriales. Como veis, las zonas carboníferas, donde hay mayor concentración de carbón, donde era más barato extraerlo, coinciden con las regiones industriales. Es decir, las industrias se desarrollaron alrededor de los lugares donde estaba la materia prima, donde estaba la fuente de energía en este caso, como es el carbón.